Compañeros, compañeras, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Diego Catalán y en esta oportunidad vengo a hablarles acerca del trabajo personal de los sueños, trabajo requerido para la unidad uno del ramo de teoría psicoanalítica. Bueno, ¿qué puedo contarles del sueño para darle un marco introductorio? El sueño es la manifestación de un deseo. Los sueños son un proceso de abrasión donde liberamos alguna energía que está vinculada a un sueño. El sueño de los niños habrá ser lo más sencillo de analizar porque los niños tienen un proceso de construcción del super yo o del principio de realidad menor que los adultos, por lo tanto ellos tienen una satisfacción directa mucho más inmediata de los deseos, del placer. Eh, Cuando nosotros tenemos un sueño, este proceso de elaboración secundaria del sueño es muy curioso porque antes de despertar nosotros tenemos una representación gráfica del sueño muy clara, quizás con alguna diferencia desde lo que sentimos con lo que intentamos verbalizar, pero hay un recuerdo. Cuando va pasando el tiempo ya empezamos a olvidar parte del sueño producto de esto mismo y porque la censura empieza a atacar a este momento donde nosotros pudimos liberar alguna pulsión, alguna tensión o energía sexual. Y cuando ya lo intentamos recordar con lo demás, bueno, el sueño termina siendo básicamente difuminado. En mi caso no fue así porque, o creía no ser así porque yo mi sueño ya lo había relatado un par de veces a amigos, pero cuando fui avanzando en el proceso de análisis, me di cuenta que habían parte del proceso de elaboración del sueño que no estaban tan claros en mí. Bueno, un sueño siempre va a manifestar dos tipos de contenido, el manifiesto y el latente. El manifiesto es el menos entendible, el que tiene que ver con la verbalización del sueño y que obviamente está afectado por la censura del mismo. En mi caso, como les digo, era este sueño de la marioneta, donde estaba en mi casa, yo iba a clase, volvía, la marioneta estaba en el lugar donde dormía mi papá viendo tele, en una pieza muy oscura que era nuestra pieza, y me daba mucho miedo, ¿no? Entonces eso era como el contenido manifiesto. El contenido latente es el contenido como digamos la segunda capa, aquello que no se entiende en primera instancia, pero es lo que cuando ya lo descubrimos lo podemos entender, tiene que ver más con la vinculación de los deseos y la energía y puede tener una y miles de asociaciones. Cuando hablamos de interpretación de los sueños, hablamos de condensación, que es uno de los mecanismos utilizados para transformar el contenido latente, el contenido real, ¿no?, en un contenido manifiesto. Quiere decir, para poder como bypassar o evadir este mecanismo represivo, nuestro inconsciente condensa un sueño que tiene que ver con que una representación puede tener varias asociaciones, varias capas de interpretación. Y eso nos permite que podemos ver en el sueño una persona que tenga una comunicación de características o varias personas que se repiten con las mismas características, ¿no? Y las que no se parecen se empiezan a perder. En mi caso, de la condensación, yo, bueno, después de darle varios análisis, creo que hay un proceso de asociación del miedo de la figura de la marioneta que me da mucho miedo con la figura de mi padre o, o la figura de la frazada que yo relato al final del sueño como este elemento que me protege o que me permite evadir aquello que me da miedo. Entonces creo que en ese momento, claro, son elementos que yo puedo ver como parte de una pesadilla, pero lo que están haciendo es permitirme conectar con diferentes capas de mi sueño o de mi inconsciente, que son quizás la percepción de abandono que yo vivía en ese momento porque me criaba bastante solo, la desconexión con mi padre y el temor hacia esta persona que debía ofrecerme protección y que no era tal. Quizás también una suerte de rivalidad, ¿no? Porque también estamos ahí medio, etapa 12 13 años, medio ahí pasando el proceso del complejo de Edipo, ¿no? Sepultando al Edipo. Y creo que esos son como los elementos más importantes de la condensación en mi sueño. Luego,
obviamente otro elemento importante en la interpretación del sueño es el desplazamiento, que es un mecanismo de defensa en donde desalojamos la energía de una catequis con su representante, ¿no? Con un símbolo que tiene su energía, la tratamos de desalojar y en el cual nosotros desplazamos objetos que nos pueden generar un poco impactante o nuestro inconsciente los desplaza y representa a través de otro aquello que podríamos rechazar. Entonces creo que la marioneta es el símbolo más grande de del desplazamiento en mi sueño. Bueno, creo que hay muchos elementos que sufren de desplazamiento, pero en honor al tiempo, creo que la marioneta es muy simbólico. La oscuridad de la pieza, creo que desplaza la oscuridad o el miedo que yo podía sentir y la marioneta sin duda habla del desplazamiento de la figura de mi padre porque está sentada en el lugar de mi padre, porque está haciendo lo que hace mi padre y obviamente me representa el miedo que quizá yo sentía de él en ese momento, ¿no? Como observación personal, cuando ustedes están viendo ya las referencias de donde saqué esta información, creo que es sumamente importante analizar nuestros sueños como mecanismo que Freud nos ofrece para poder ir hacia nuestro inconsciente y estos recuerdos que se encuentran aislados o bloqueados o suprimidos o reprimidos por el consciente, porque también ahí se alojan muchas explicaciones de síntomas que de traumas que hoy día podemos estar viviendo sus síntomas, ¿no? Sí creo, y también lo dejo como una observación, que es medio tramposo o para mí se me ha hecho bien dificultoso poder analizar algo que está en mi inconsciente desde mi consciente, ¿no? Este sueño que filtró varias capas para poder hacerse manifiesto, hoy día me toca analizarlo de este consciente que en su momento lo aisló o lo fragmentó, lo censuró. Entonces creo que ahí ha sido un mecanismo súper difícil en mi caso poder lograrlo, pero no por eso no interesante ni tampoco desafiante. Así que solo me queda decirles muchas gracias y nos veremos en la próxima ocasión.